Hay momentos en la Biblia que parecen sacados de una película, pero están ahí, escritos, esperando ser descubiertos. Uno de esos pasajes, tan breve como poderoso, aparece en el Evangelio de Mateo. Justo en el instante en que Jesús muere, en la cruz no solo se rasga el velo del templo ni tiembla la tierra, también ocurre algo que desafía toda lógica humana. Los muertos resucitan. Sí, lo leíste bien. Mateo 27:52. Dice que muchos sepulcros se abrieron y cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Cómo es posible que una resurrección colectiva, presenciada por muchos, no sea uno de los temas más predicados en los púlpitos? ¿Será que lo hemos ignorado por miedo a no entenderlo? ¿O porque su verdad es demasiado grande para ser contenida en una explicación simple? Este video no es una teoría más. Es una invitación a abrir los ojos, a escarbar las escrituras y a redescubrir una historia que fue sepultada por siglos, igual que aquellos santos que por un instante volvieron a la vida para anunciar que algo cósmico acababa de suceder. Y mientras exploramos este misterio, te hago una pregunta directa. ¿Habías oído antes sobre este evento? ¿Te enseñaron esto alguna vez en tu iglesia, en tu casa, en tus estudios bíblicos? Si tu respuesta es no, déjamelo saber en los comentarios. Me interesa mucho saber cuántos, como tú y como yo, fuimos sorprendidos por esta verdad escondida a plena vista. Si te apasionan los misterios de la Biblia, los secretos que muchos prefieren evitar, y quieres descubrirlos con nosotros, suscríbete a El Misterio Bíblico y activa la campanita. Regálanos un like para que más personas puedan ver este contenido. Lo que estás por descubrir va mucho más allá de una historia curiosa. Es una revelación que podría cambiar tu forma de ver la muerte y lo que viene después. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el universo entero pareció detenerse. Jesús, colgado en la cruz, pronuncia sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese instante, algo invisible pero tremendamente poderoso se desató en todas las dimensiones de la creación. El Evangelio de Mateo relata que al exhalar su último aliento, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y como si eso fuera poco, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Mateo 27:50-52. ¿Te das cuenta del peso espiritual de este momento? No fue solo un terremoto físico. Fue como si la muerte misma empezara a retroceder. Las barreras entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, comenzaron a romperse. La cruz no fue el final. Fue el epicentro de un terremoto espiritual que sacudió los cimientos del mundo invisible. Y lo más impresionante es la secuencia. Primero Jesús entrega su espíritu. Luego, el velo se rasga, revelando que el acceso a la presencia de Dios ya no está limitado al sumo sacerdote. Pero inmediatamente después, la tierra responde con violencia, como si el cosmos mismo confirmara: algo eterno acaba de suceder. Y luego, los sepulcros. Como si la muerte misma no pudiera contener la fuerza liberada por el sacrificio del Cordero. Fue como si al morir, Jesús sembrara vida en la muerte. Una vida tan poderosa que ni siquiera los muertos pudieron quedarse en sus tumbas. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que todo esto fue visible. No fue una visión privada ni una metáfora. Los muertos resucitaron y fueron vistos en la Ciudad Santa. No hay muchos detalles. Mateo lo deja allí, como una pista divina para aquellos que se atrevan a investigar más allá. Este fue el momento más sobrenatural de la historia humana. Un momento que no solo transformó la eternidad, sino que rasgó las reglas mismas de la realidad. Pocas veces un pasaje tan corto ha generado tanto misterio. Mateo 27:52-53 dice: Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
pero al leerlo con atención, surgen más preguntas que respuestas. Primero, observemos lo que sí dice el texto. Los sepulcros se abrieron. No se dice que fue una metáfora. No se habla de visiones o de apariciones espirituales. Se trata de cuerpos reales, de santos que estaban muertos y que literalmente se levantaron. Es decir, no estamos ante una visión profética o un símbolo. Estamos ante una resurrección física. En segundo lugar, Mateo indica que esto sucedió después de la resurrección de él. Es decir, aunque los sepulcros se abrieron en el momento de la muerte de Jesús, los resucitados salieron después que Cristo resucitó, probablemente al tercer día. Esto tiene un valor espiritual enorme. Jesús es las primicias de los que durmieron, 1 Corintios 15:20, y ningún justo pudo resucitar corporalmente antes que el Redentor. Tercero, se nos dice que aparecieron a muchos. No fue un evento oculto, no ocurrió en secreto, fue público, fue visible, fue aterradoramente glorioso. La ciudad santa, Jerusalén, fue testigo de algo que ningún otro evangelio registra, pero que dejó una huella profunda en quienes lo vivieron. Ahora, lo más intrigante, ¿qué no dice el texto? No se menciona cuántos resucitaron, no se especifica quiénes fueron, no se describe cuánto tiempo permanecieron vivos. ¿Volvieron a morir? ¿Ascendieron al cielo con Cristo? Silencio, misterio, intencionalidad, y tal vez esa sea la clave. Mateo nos da solo un fragmento, un eco de algo mucho mayor, no para cerrar el tema, sino para abrir una puerta de búsqueda, una pista para los que no se conforman con la superficie, sino que desean ir más allá. Cuando Mateo menciona que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, nos lanza directamente a uno de los enigmas más profundos de este episodio. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Qué clase de personas fueron elegidas por Dios para protagonizar una resurrección tan única y estratégica? El texto no nos da nombres, no nos ofrece una lista, pero sí nos da una pista crucial. Eran santos, es decir, personas apartadas, consagradas, que murieron en fe mucho antes de la cruz. No se trata de todos los muertos, tampoco de mártires recientes. Se trata de un grupo selecto, cuidadosamente, escogido por el cielo para ser señal visible de que la muerte había sido vencida. Algunos estudiosos han sugerido que podrían haber sido profetas antiguos, justos del Antiguo Testamento, o incluso figuras como Eliseo, Ana o Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Otros piensan que eran creyentes anónimos, personas cuyas vidas fieles no están registradas, pero que estaban escritas en el cielo. Lo cierto es que eran testimonio vivo del cumplimiento de la promesa, y su resurrección no fue un evento aislado. Fue una proclamación profética. Ahora piensa en esto. ¿Cómo se vería una ciudad como Jerusalén si de pronto alguien reconociera a un antepasado o a un profeta que había muerto hacía siglos? ¿Cómo reaccionaría el pueblo al ver caminar entre ellos a alguien que sabían que estaba muerto? Esto no fue un evento simbólico, fue un terremoto espiritual encarnado en carne y hueso. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Estos santos resucitan justo cuando Jesús rompe las cadenas del Seol. ¿Será que su resurrección es la confirmación física de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual? Una especie de primicia colectiva, una señal del reino que había comenzado a irrumpir con poder. En un mundo acostumbrado a la lógica, este texto nos grita: Dios es mucho más grande que nuestras explicaciones. Los que resucitaron, no lo hicieron para impresionar, sino para anunciar, para declarar que el reino ya estaba aquí. Las preguntas se multiplican. Mateo dice que muchos cuerpos de santos se levantaron. Pero, ¿cuántos son muchos? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Fue algo local y limitado o un evento de magnitud nacional? La Biblia, una vez más, guarda silencio. Y ese silencio nos invita a reflexionar, no a ignorar.
Lo que sí sabemos es que estos santos aparecieron a muchos en la ciudad santa, Jerusalén. Y si aparecieron, entonces no fueron sombras ni espíritus flotantes, fueron cuerpos glorificados o restaurados capaces de ser vistos, reconocidos, incluso posiblemente escuchados. Podemos imaginar el impacto de ese momento. Alguien llama a la puerta, y al abrir, quien está de pie no es un vecino, sino un ancestro justo que había muerto hacía siglos. Terror, asombro, convicción inmediata. Pero la siguiente pregunta es aún más desconcertante. ¿Qué pasó con ellos después? Vivieron algunos días y luego volvieron a morir como Lázaro. Fueron llevados al cielo en cuerpo como Elías. ¿Formaron parte del grupo que ascendió con Cristo en su victoria final? El texto no lo dice, y ese vacío de información es, quizás, lo más provocador del pasaje. Algunos teólogos sugieren que estos resucitados no volvieron a morir, sino que fueron llevados al cielo con Jesús en su ascensión, como primicias de la cosecha eterna. Otros creen que su regreso fue breve, como un eco del poder de la cruz, y que eventualmente murieron de nuevo. Pero más allá de las teorías, lo que importa es lo que representaron, una señal profética viva de que la muerte había sido herida, de muerte. Y es aquí donde el misterio se convierte en mensaje. Estos santos no volvieron por casualidad. Su aparición fue parte del clímax divino. Mientras el mundo pensaba que todo había terminado con la cruz, Dios ya estaba escribiendo el siguiente capítulo, uno donde las tumbas no eran finales, sino portales. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro propio destino? ¿Qué revela sobre la esperanza que tenemos en Cristo? Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero lo cierto es que ni la muerte puede resistir la voz del Hijo de Dios. Uno de los detalles más sorprendentes del relato de Mateo es esta frase: vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. No se trata solo de que los sepulcros se abrieron. No fue un evento secreto en una colina lejana o en las afueras de la ciudad. Los resucitados entraron en Jerusalén. Fueron vistos, reconocidos, presenciados por muchos. ¿Puedes imaginar la escena? Calles llenas de gente por la Pascua, familias reunidas, comerciantes, sacerdotes, visitantes de todo Israel. Y de pronto, la conmoción. Gritos, llantos. Alguien corre diciendo que ha visto a un pariente fallecido. Otro afirma haber escuchado a un anciano profeta predicar en voz alta. Una mujer jura que el hombre que la bendijo esa mañana era su abuelo, muerto, hacía décadas. ¿Fueron reconocidos? Todo apunta a que sí. Mateo dice que aparecieron a muchos, no como fantasmas sin rostro, sino como santos identificables, familiares, reales. Esto transforma completamente nuestra comprensión del evento. No eran visiones espirituales, eran personas que habían vivido, muerto, y ahora estaban de pie, caminando entre los vivos. Y el escenario no es cualquier ciudad, es Jerusalén, la ciudad santa, el corazón espiritual de Israel, el lugar del templo, el epicentro de las profecías. Que los santos resucitados aparezcan justamente allí no es casualidad. Es un acto divino perfectamente planeado para que la capital del pueblo de Dios sea la primera en ver la señal de la victoria de Cristo sobre la muerte. Imagínate por un instante la mezcla de emociones: temor, asombro, arrepentimiento, adoración. No sabemos cuánto tiempo permanecieron visibles. No sabemos si hablaron, si testificaron, si fueron tocados. Pero sí sabemos que su aparición fue el eco de una verdad eterna. La muerte fue vencida, y el reino de los cielos acababa de irrumpir en la tierra. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías si vieras con tus propios ojos a alguien que sabías que estaba muerto, caminando de nuevo por tu ciudad? En Jerusalén, ese día, la vida y la muerte cruzaron sus caminos como nunca antes. Una de las preguntas más intrigantes de este misterio es precisamente esta: ¿por qué solo el evangelista Mateo relata este evento tan impactante? Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan la apertura de los sepulcros ni la aparición de los santos resucitados. ¿Lo omitieron a propósito?
¿No lo consideraron importante? ¿O simplemente no fueron testigos directos del suceso? Lejos de debilitar el relato, este silencio lo vuelve aún más misterioso. Mateo, conocido por su enfoque profundamente mesiánico y profético, escribe a una audiencia judía, conectando constantemente a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Para él, cada detalle de la pasión y muerte de Cristo tiene un eco en los escritos de los profetas, y esta resurrección colectiva era, sin duda, una señal profética poderosa. Es posible que Mateo tuviera acceso a testimonios específicos que los otros evangelistas no recopilaron. Tal vez los relatos orales que circulaban entre los primeros cristianos de Jerusalén incluían este suceso, y Mateo, al escribir su evangelio años después, decidió incluirlo para mostrar que la muerte de Jesús no solo abrió el cielo, sino que también sacudió la tierra, literalmente. Y aquí entra un punto clave. La intención del Espíritu Santo en inspirar los evangelios no fue que todos repitieran lo mismo, sino que cada uno revelara una faceta distinta del misterio de Cristo. Mateo nos muestra que, en el momento más oscuro, la muerte del Mesías, una luz irrumpe desde las tumbas. Este silencio de los otros evangelistas no resta valor al acontecimiento. Al contrario, le añade un velo de santidad, un matiz de revelación reservada, solo para aquellos que escudriñan las Escrituras con ojos atentos. Es como si el Espíritu nos susurrara: esto no es para todos, solo para los que tienen hambre de saber más. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, no sientes que acabas de abrir una puerta escondida en medio del Evangelio? A veces, el mayor tesoro no está en lo que todos repiten, sino en lo que pocos se atreven a explorar. Para entender la profundidad del evento narrado en Mateo 27:52, debemos viajar siglos atrás, hasta una visión impactante que tuvo el profeta Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37, el profeta es llevado por el Espíritu a un valle lleno de esqueletos, esparcidos y secos, símbolo de la esperanza muerta del pueblo de Israel. Pero entonces, Dios le ordena que profetice, y los huesos comienzan a moverse. Primero, se juntan. Luego aparecen nervios, músculos, piel, y finalmente el aliento de vida entra en ellos, y se levantan, como un ejército vivo. Es una de las imágenes más potentes de restauración espiritual en toda la Biblia. Pero, ¿y si esa visión no solo hablaba del renacimiento espiritual de Israel, sino que también apuntaba, en forma profética, al momento exacto en que los muertos santos saldrían de sus tumbas tras la muerte del Mesías? ¿Y si el Valle de Huesos Secos fue una señal temprana de lo que ocurriría literalmente en Jerusalén, siglos después? Observa las similitudes. Ambos eventos ocurren en un contexto de desesperanza. Ambos implican cuerpos muertos que regresan a la vida. En ambos, es el poder de la palabra divina lo que provoca el milagro. Y en ambos, la resurrección no es un fin en sí mismo, sino un mensaje al pueblo. Yo soy el Señor, y he cumplido mi promesa. Es en 37, 13, 14. Cuando Jesús muere en la cruz, su sangre sella el nuevo pacto, pero no solo abre el camino al cielo, también sacude la tierra, y es entonces cuando se cumple lo que Ezequiel vio, la restauración del pueblo santo, desde la muerte hacia la vida. Los santos que se levantaron no fueron un acto aislado, fueron parte del cumplimiento de una visión antigua, una promesa enterrada que por fin floreció. No solo eran cuerpos, eran ecos vivientes de profecías pronunciadas con siglos de anticipación. Y si Dios cumplió esa palabra con tal exactitud, ¿cuántas más están por cumplirse ante nuestros ojos? Cuando los sepulcros se abren y los muertos se levantan tras la muerte de Jesús, no solo estamos ante un suceso milagroso, estamos viendo un adelanto, una especie de ensayo profético del final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, Juan nos habla de la resurrección de los muertos como un acontecimiento clave del juicio final. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Apeno 20:12. Pero en Mateo 27, algo parecido ocurre, pero antes del fin. Es como si, en el momento de la cruz, el futuro hubiera irrumpido en el presente. La muerte de Jesús no fue solo el cierre de su vida terrenal, sino la detonación de un evento cósmico. Fue la apertura de portales espirituales que, hasta ese momento, permanecían sellados. El velo del templo se rasga, la tierra tiembla, y los sepulcros se abren. ¿Te suena familiar? En Apocalipsis, lo mismo sucede. Terremotos, puertas abiertas, en el cielo, y resurrecciones que marcan el inicio de una nueva era. Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios al permitir una resurrección masiva en pleno centro de Jerusalén? Tal vez nos está diciendo que la historia no es lineal, que hay momentos donde el cielo y la tierra se tocan, y el tiempo parece colapsar sobre sí mismo, que lo eterno puede irrumpir en lo temporal en cualquier momento. Para muchos, esto fue simplemente un evento del pasado. Pero para los que tienen ojos para ver fue un anticipo glorioso del futuro, una muestra de lo que está por venir. Y si sucedió una vez, ¿qué nos asegura que no volverá a pasar? La Biblia es clara. Vendrá un día en que todos los sepulcros se abrirán. Pero en Mateo 27, algunos ya se levantaron, no para ser juzgados, sino para anunciar que la muerte ya no tenía la última palabra. ¿Y si estos santos fueron las primeras notas de una sinfonía que aún no ha terminado? ¿Y si su aparición fue la introducción de una historia que culminará cuando el mismo Jesús regrese, esta vez no para morir, sino para reinar? Cuando Jesús murió en la cruz no solo entregó su espíritu, también rasgó el velo entre el cielo y la tierra. No fue una metáfora, no fue poesía, fue un evento real, físico y espiritual al mismo tiempo. El Evangelio de Mateo lo relata con fuerza. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este detalle es más que arquitectura, es teología viva. El velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, y no sin sangre. Era el símbolo máximo de la distancia entre un Dios santo y una humanidad caída. Pero cuando Cristo muere, ese velo ya no es necesario. El acceso al Padre está abierto. El cielo se abre, literalmente. Pero algo más ocurre. Al mismo tiempo que el cielo se abre espiritualmente, los sepulcros se abren físicamente, como si hubiera una conexión directa entre el mundo celestial y el mundo de los muertos. Una línea invisible que hasta ese momento había estado cerrada y que ahora Jesús conecta con su sacrificio. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Jesús no solo salva almas, reordena las dimensiones espirituales. Lo que estaba arriba y lo que estaba abajo se alinean. Lo eterno invade lo mortal. El reino irrumpe como un río que rompe el dique. Por eso, no es coincidencia que los muertos salgan justo cuando el cielo se abre, porque la resurrección comienza donde termina el aislamiento con Dios. Y esto tiene implicaciones profundas. Ya no vivimos separados. Ya no dependemos de intermediarios. Ya no hay un velo entre Dios y nosotros. Ahora hay una puerta abierta, y esa puerta es Cristo. Juan 10:9. En aquel momento, el cielo se abrió, y los muertos despertaron. Una señal clara de que la historia había cambiado. El dominio de la muerte se resquebrajó. El reino comenzó a manifestarse no solo en los cielos, sino también bajo la tierra. ¿Lo sientes? ¿Lo ves? El día en que Jesús murió, algo eterno se activó, y hasta hoy sigue llamando a todos los que deseen entrar por la puerta que jamás volverá a cerrarse. Cuando leemos el relato de Mateo sobre los muertos que resucitaron tras la crucifixión de Jesús, la mayoría de nosotros nos enfocamos en el impacto visual, en lo extraordinario que debió ser ver a los muertos caminar entre los vivos. Pero hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacer. ¿Fue esto realmente un mensaje para los que aún vivían? ¿O fue una misión especial que tenía como destino principal el mundo invisible?
A simple vista, parecería un milagro público, un espectáculo sobrenatural diseñado para provocar arrepentimiento o asombro. Sin embargo, el texto dice que estos santos aparecieron a muchos, no que predicaron ni realizaron señales. Es decir, no venían con una misión evangelística, sino como evidencia viva de una obra más profunda que estaba ocurriendo simultáneamente: la redención en el mundo espiritual. Y si su resurrección fue parte de un acto mucho mayor, una operación celestial dentro del reino de los muertos, que culminó con la proclamación de Jesús en el Hades, como dice 1 Pedro 3:19, y si estos santos al levantarse eran una señal no solo para los que estaban vivos en Jerusalén, sino también para los que habían estado esperando en el Seol durante siglos, la muerte de Cristo no solo tocó la tierra, también sacudió el infierno. El velo se rasga en el templo, pero también se abren las prisiones espirituales. El cielo se abre para los vivos, pero también se abre una puerta para que los justos que dormían puedan ascender con él. Quizás estos resucitados fueron el primer fruto visible de una obra espiritual invisible, como si el cielo mismo dijera: lo que está pasando ahora no es solo para este mundo, tiene repercusiones eternas. Esta escena no se trata solo de lo que los hombres pudieron ver, se trata de lo que Dios estaba haciendo detrás del velo, de lo visible, una operación divina que unía lo alto con lo profundo, lo eterno con lo temporal, los vivos con los muertos. Para muchos estudiosos y creyentes atentos a las profecías bíblicas, el evento de Mateo 27:52 no puede ser simplemente relegado a una anécdota histórica. Tiene todos los ingredientes de una prefiguración escatológica, una señal en miniatura de algo que la Biblia dice que volverá a suceder, pero esta vez a escala global. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Mateo es tan específico al decir que los sepulcros se abrieron, los cuerpos resucitaron y los santos aparecieron en Jerusalén? ¿No parece extrañamente similar a lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4:16? Los muertos en Cristo resucitarán primero. El patrón está ahí: una resurrección seguida por una manifestación, una entrada triunfal de los justos en el escenario del mundo. Y si miramos con ojos espirituales, lo que ocurrió en Jerusalén aquel día no fue solo una señal del poder de la cruz, fue un adelanto del arrebatamiento, un anticipo del día en que los cielos se abrirán, la trompeta sonará, y los muertos en Cristo se levantarán incorruptibles. Claro, la diferencia está en la escala. En Mateo fueron muchos, no todos. Fue local, no universal. Fue un eco, no la sinfonía completa. Pero los ecos anuncian lo que viene, y este eco en particular resuena con fuerza en las páginas del Apocalipsis, donde se describe el regreso del Rey con poder y gloria, acompañado de sus santos. Algunos incluso han propuesto que esos santos que resucitaron podrían haber ascendido con Jesús en su ascensión, siendo las primicias de la gran cosecha que aún está por venir. ¿Podrían representar a los que serán arrebatados en su venida? ¿Un símbolo tangible de la futura transformación de los cuerpos mortales en cuerpos glorificados? Tal vez no lo sabremos con certeza, hasta que suene la trompeta final. Pero una cosa es segura: lo que pasó en Jerusalén fue más que historia. Fue profecía vivida. Fue una escena del final, colándose en el presente. Imagina por un momento que estás en Jerusalén, en medio de la Pascua. La ciudad está llena de peregrinos, sacerdotes, comerciantes, niños corriendo por las calles. Acaban de crucificar a un hombre acusado de blasfemia, pero que muchos seguían como al Mesías. La tierra ha temblado, el cielo se ha oscurecido, y de pronto, algo aún más inexplicable: los muertos han regresado. No como sombras o suspiros del pasado, no como recuerdos en la memoria de los vivos, sino como presencias físicas, santos que muchos daban por olvidados caminando entre la multitud, apareciendo a muchos que, como dice el texto, en la ciudad santa. ¿Te imaginas la conmoción? ¿El terror? ¿El asombro? ¿La incertidumbre?
¿Qué se dijo en los mercados, en las plazas, en las casas? ¿Cómo reaccionaron los fariseos y los romanos? ¿Hubo conversiones instantáneas? ¿Gritos? ¿Silencio? La Biblia guarda silencio sobre esas reacciones, pero el silencio no significa ausencia. Significa que lo que ocurrió fue tan profundo, tan disruptivo, que las palabras fueron insuficientes. Tal vez fue algo que no podía ser explicado, solo vivido. Algunos testigos quizás huyeron despavoridos. Otros lloraron de emoción. Algunos cayeron de rodillas al ver con sus propios ojos que la muerte ya no tenía el control. Jerusalén, la ciudad que rechazó al Mesías, ahora era testigo de una de las señales más contundentes de su victoria. Y lo más sorprendente es que todo esto ocurrió antes de la resurrección oficial de Jesús, como si Dios estuviera preparando el escenario, calentando el alma de la ciudad para lo que estaba por venir. Como si dijera, esto no ha terminado, apenas comienza. ¿Te has preguntado por qué Jerusalén fue elegida como epicentro de este milagro? Porque allí estaba el templo, allí estaban los líderes religiosos, allí se tomaban las decisiones, y allí, precisamente allí, Dios decidió mostrar que la vida ya había vencido. Entre todos los relatos poderosos del Nuevo Testamento, pocos son tan misteriosos y al mismo tiempo tan ignorados como el de Mateo 27, 52, 53. ¿Cómo es posible que un evento tan espectacular, sepulcros abiertos, muertos resucitados, apariciones en la Ciudad Santa, no sea predicado regularmente desde los púlpitos? ¿Por qué ha sido prácticamente silenciado durante siglos? La respuesta no es sencilla, pero tal vez tiene que ver con una mezcla de miedo, desconocimiento y reverencia. Porque este no es un pasaje cómodo, desafía la lógica, sacude la teología sistemática. No encaja en los moldes tradicionales de interpretación, y por eso muchos prefieren omitirlo antes que enfrentarlo. Para algunos teólogos, este relato representa un problema. ¿Cómo explicarlo sin caer en el sensacionalismo? ¿Qué hacer con un milagro tan único que no se repite ni se menciona en los otros evangelios? En lugar de escudriñar, se evita. En lugar de explorar, se encierra en una nota a pie de página. Pero Dios no es un Dios de silencios obligados. Es un Dios de misterios revelados a quienes los buscan con sinceridad. Y aquí entramos tú y yo, porque si estás viendo este video, es porque no te conformas con lo superficial, porque entiendes que en la palabra hay tesoros escondidos que requieren más que lectura, requieren hambre espiritual. Este pasaje fue registrado por Mateo bajo inspiración divina, no para ser ignorado, sino para ser meditado, investigado y comprendido a la luz del plan eterno de Dios. Tal vez fue silenciado porque revela demasiado, porque nos recuerda que el reino no es solo un concepto espiritual. Es una fuerza que impacta cuerpos, ciudades y cementerios, porque muestra que la cruz no fue solo perdón, fue conquista total sobre la muerte, y quizás, solo quizás, Dios dejó este pasaje en un rincón del Evangelio, esperando que en estos tiempos finales, los que tienen ojos para ver, lo redescubran. ¿Y si tú eres uno de ellos? Ahora que hemos recorrido este misterio paso a paso, sepulcros que se abren, santos que se levantan, una ciudad testigo del imposible, nos queda una verdad que retumba con fuerza en el corazón. La tumba no tiene la última palabra. La muerte no es el punto final. No para aquellos que creen, no para los que han sido alcanzados por el poder de la cruz. Porque aquel día, en el Gólgota, no solo murió un hombre justo, murió la muerte misma. Y en el eco de ese sacrificio, los sepulcros se quebraron. Porque, cuando el Hijo de Dios dijo, «Consumado es», el cielo respondió, y la tierra también. Estos santos que se levantaron en Jerusalén no fueron una excepción aislada. Fueron una profecía viviente, una señal para ti y para mí. Una muestra tangible de lo que nos espera si estamos en Cristo.
Porque así como ellos se levantaron en la ciudad santa, un día también nosotros nos levantaremos, y no será en secreto, será con trompetas, con gloria, con resplandor. Este misterio, oculto por siglos, ahora ha sido puesto frente a ti. ¿Qué harás con él? ¿Lo guardarás como un dato curioso? ¿O dejarás que transforme tu forma de ver la muerte y la vida? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas, no para sumar vistas, sino para encender fuegos, porque hay muchos que aún viven con miedo de lo que viene después. Hay muchos que aún creen que el sepulcro es el final, pero tú ahora sabes algo más. Dios venció, Jesús resucitó, y los muertos despertaron. Déjanos tu comentario. ¿Conocías este pasaje? ¿Crees que estamos más cerca del próximo terremoto celestial? Si este video te bendijo, regálanos un like. Suscríbete a El Misterio Bíblico y activa la campanita, porque el próximo misterio te dejará sin palabras. Y recuerda, lo que empezó en una cruz, terminó con tumbas vacías, y lo mejor aún está por venir.